Hola, mi nombre es Daniel Jiménez Mercedes y le voy a estar hablando junto con mi compañero Geseno David sobre los componentes del diseño curricular. El diseño curricular se rige por principios que, que están presentes en el mismo. El primero es el aprendizaje significativo. Se considera que aprender implica la construcción del conocimiento en función de referentes con sentido para la persona, a partir de lo cual transforma sus esquemas mentales para dar respuesta a las diferentes situaciones que se le presentan. El aprendizaje significativo viene siendo aquel conocimiento que se moviliza para, para su aplicabilidad en una determinada situación. Funcionalidad del aprendizaje. El aprendizaje significativo implica la construcción y movilización del conocimiento y su aplicación en un determinado contexto para responder a una situación, resolver un problema o producir nuevas realidades. Ese es el fin objetivo de ello. Integración del conocimiento. El desempeño competente implica la integración de conceptos, procedimientos, actitudes y valores de distintas disciplinas. Ahora pasamos a la competencia. Según el currículo, según la definición que da el diseño curricular, define competencias como la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. En el nivel primario, el diseño curricular se estructura en función de dos tipos de competencias. Estas son las fundamentales y las específicas. En las competencias fundamentales tenemos que son aquellas que expresan intenciones educativas con mayor relevancia y significatividad. Son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo el currículo, entre las cuales tenemos competencia ética y ciudadana, comunicativa, de pensamiento lógico, creativo y crítico, de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, ambiental y de salud, y de desarrollo personal y espiritual. Todas estas se utilizan una, como un eje macro para, por medio de contenidos y estrategias, eh, trabajar más individualmente en el estudiante. Eso es lo que se busca desarrollar. Las competencias específicas corresponden a las áreas curriculares. Estas competencias se refieren a las capacidades que el estudiante debe adquirir y desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento. Se orienta a partir de las competencias fundamentales, apoyan su concreción y garantiza la coherencia del currículo en términos de los aprendizajes. Los contenidos. Los contenidos son los mediadores del aprendizaje significativo. Son los conocimientos y saberes propios de las áreas curriculares a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias específicas. Los contenidos constituyen una selección del conjunto de saberes y formas culturales del conocimiento cuya apropiación y construcción y reconstrucción por parte del estudiantado se considera esencial para el desarrollo de las competencias. El contenido en sí se divide a su vez en tres elementos: contenido conceptual, procedimental y actitudinal. El conceptual se refiere a las ideas, a aquellas situaciones, a aquellos problemas que se necesita que el estudiante aprenda de manera en forma de definición. El contenido procedimental vendría siendo cómo se ejecuta o qué acciones se debería de realizar para poder concretar el aprendizaje de ese contenido. El contenido actitudinal se refiere a los valores de forma íntegra que trae el aprendizaje, que quiere que el estudiante se quede con ellos o se trabaje en ellos. También tenemos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Los procesos de enseñanza y aprendizaje podrán ser significativos en medida que se tomen como punto de partida la vida y las experiencias del estudiantado, obtenidas dentro y fuera de la escuela. Y entonces aquí hay cuatro categorías. Constituyen la forma de planificar y organizar sistemáticamente las actividades para apoyar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar, en permanente interacción con el contexto. Se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Son un medio de contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo, físico
y físico del estudiantado, es decir, de las competencias necesarias para interactuar en el ámbito personal y social. Posibilitan que los estudiantes enfrenten distintas situaciones y apliquen su conocimiento, habilidades, actitudes y valores en diversos contextos. Estas estrategias son, por decirlo así, las diferentes formas en cómo el estudiante puede concretar el aprendizaje y aplicarlo a diversas situaciones o a diversas circunstancias donde se requiera esa movilidad del conocimiento o de la información que posee. Al diseñar las situaciones de aprendizaje, debe tomarse en cuenta que las competencias fundamentales se desarrollan de manera interactiva. Para esto, el estudiante debe estar motivado y participar activamente, cuestionando, interactuando, buscando información, planteando y solucionando problemas, tanto de manera individual como grupal. El currículo hace una especie de síntesis sobre algunas competencias, dando la comparación entre estudiantes, cómo ejecutarían los estudiantes y cómo lo manejarían los docentes. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa de los procesos que el individuo pone en juego para aprender. Los estudiantes constituyen sus conocimientos a partir de la interacción entre experiencias y los elementos culturales y la estructuración de nuevos esquemas de conocimiento. Genera un proceso donde se promueve la exploración y construcción y reflexión. Por ejemplo, lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, la naturaleza de esos aprendizajes. Los estudiantes ponen a prueba los conocimientos mediante el diálogo de sus saberes, como los saberes que ofrece la escuela. Los docentes privilegian aquellas herramientas que favorezcan el estudio independiente y la exploración de la investigación, el documento y la resolución de problemas. Con respecto al aprendizaje autónomo, es el aprendizaje. El aprendizaje autónomo es el proceso mediante el cual la persona pone en ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas, procedimentales y formalizadas para construir conocimientos estratégicos por sí mismo. Su características son interés manifiesto, que motiva la interacción deliberada, reconocimiento de experiencia de aprendizajes previas, establecimiento de relaciones entre el aprendizaje y la vida cotidiana. Los estudiantes realizan actividades individuales y grupales con el propósito de construir el aprendizaje de forma independiente, y los docentes crean un proceso activo dando participación a la discusión de decisiones y de los estudiantes sobre todo proceso de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos y los estudiantes exploran problemas y situaciones en el mundo real y asumen el reto de satisfacer una necesidad. El proceso de realizar un proyecto se hace en colaboración con otros y otras y permite obtener resultados o producto original que generan interés y satisfacción en y los estudiantes. Se puede desarrollar proyectos de varios tipos. Algunos ejemplos de proyectos podrían ser mejoramiento de un ambiente escolar, saneamiento del ambiente comunitario, investigación sobre un tema o situación problemática o la creación de instrumentos. Todas estas formas o la forma del aprendizaje en proyecto ayuda a que el estudiante plasme o lleve a la realidad el conocimiento que adquiere en determinada área. Por ejemplo, si en la asignatura de ciencias sociales quiere trabajar el tema de los símbolos patrios, un ejemplo, un proyecto que puede ser, es una exposición en cada curso de manera dramatizada, hablar sobre la función que tuvieron los padres de la patria el día en el movimiento independentista de nuestro país. Eso es una forma de hacer un proyecto en forma de conciencia. Aprendizaje por descubrimiento. El descubrimiento y la curiosidad son actitudes propias del ser humano, de donde se derivan sus amplias posibilidades significativas y se apoya en los aportes de Piaget y Ausubel sobre el desarrollo intelectual
y las corrientes constructivistas del aprendizaje. Es un aprendizaje sobre la responsabilidad en cuanto que él y la estudiante se constituyen en sujetos de su propio aprendizaje y asumen la responsabilidad de pensar por sí mismo y sí misma. En este sentido, se propicia además pensamiento crítico, las actitudes y valores democráticas, mediante el diálogo y el debate libre de las ideas y formación de equipos de trabajo que ejercitan búsqueda de consenso. Una de las estrategias que apoyan o de las técnicas que apoyan este aprendizaje es en grupos, la agrupación de sus estudiantes y también las técnicas de socialización que provee al estudiante conocimiento tanto de su compañero, fomentando la información que tiene el uno con el otro. El aprendizaje basado en problemas. Se utilizan problemas semejantes a los que él y el estudiante enfrentarán en su vida con el objetivo de desarrollar competencias. Esta estrategia se diferencia de las tradicionales, pues en vez de exponer primero los contenidos y luego trabajar su aplicación en la vida diaria, se inicia con el planteamiento de un problema de la vida cotidiana que motive al alumnado a investigar y a aprender sobre un determinado tema y que lo lleve a asociarse con el contenido de distintas áreas curriculares. Como dice, es plantearle al estudiante una situación que le llame la atención, resolver para que en sí busque información o se interese en aprender lo que se necesita para resolver. Hasta aquí fue mi exposición, mi compañero seguirá hablando de ahora en adelante. Saludos, mi nombre es Genciano David y les estaré hablando acerca de los componentes del currículum. Las estrategias deben asegurar la interacción del estudiantado con el entorno y la comunidad local y global, aprovechando los recursos que ésta le brinda e impactando de forma positiva en la misma. Las estrategias deben estar acorde con la competencia del currículum, tomando en cuenta el nivel de dominio del estudiante y en cuanto más estrategias se utilizan o combinan, mejores resultados se obtienen. Indagación dialógica. Mediante esta estrategia se formulan preguntas a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje al inicio para introducir un tema o motivar y durante el desarrollo para verificar la comprensión y al finalizar para evaluar los conocimientos. El juego. El desarrollo del juego como estrategia de aprendizaje permite que los niños vayan creando sus propios conocimientos a través de la experimentación y exploración. Los niños no necesitan que nadie les explique los beneficios o procedimientos para aprender mediante el juego, ya que se da de manera natural. Dentro de las características, o mejor dicho, las ventajas que presenta el juego, existen las siguientes, pues estimula la reflexión, el análisis de situaciones, la solución de problemas lógicos, la socialización, incrementa la imaginación, produce entretenimiento, incentiva la creatividad, produce diversión y fomenta la capacidad de abrirse a diferentes maneras de explorar el mundo que les rodea. Técnicas. Dentro de las técnicas está el sociodrama o dramatización. Es una actividad que consiste en la creación de hechos y la simulación de personajes para presentar un argumento o tema, creando emociones y motivando a los estudiantes a reflexionar sobre los contenidos simulados. Esta técnica se refiere a la interpretación teatral del problema o de una situación. Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre diferentes aspectos, logrando información más profunda que las técnicas convencionales. Ahí debajo vemos en el cuadro cuál es su importancia, que mejora el desarrollo de las habilidades. Se trata de un método que por sí mismo crea informalidad y desde el punto de vista psicológico. Dentro de las técnicas tenemos también el estudio de casos. Para la aplicación de esta técnica se presenta una situación que debe ser real, es decir, se describe una realidad por la que pasa una persona o una comunidad o institución en cuestión. Entonces esta situación será analizada y previamente se darán algunas recomendaciones por parte de los estudiantes para brindarle la solución, lo que llevará al estudiante a crear un análisis crítico y consciente sobre el asunto.
También tenemos el debate dentro de las técnicas, que es una técnica en la cual dos o más participantes intercambian puntos de idea contradictorios sobre un tema elegido. Para esto se debe seleccionar un tema, investigar sobre el mismo, asignar roles, preparar los argumentos y las presentaciones, realizar el debate frente a un público o un jurado, que por lo general suele ser el maestro y los demás alumnos. Dentro de las ventajas está que esta técnica propicia la participación de todo el grupo, facilita la comprensión, se obtienen conclusiones en poco tiempo y fomenta el interés por el tema. Los medios y recursos para el aprendizaje. Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el conocimiento, facilitan el proceso de investigación y promueven el autoaprendizaje. Los recursos prácticamente son todas aquellas herramientas que utilizamos a menudo para poder desempeñar las actividades que vamos a desarrollar en el aula, como los objetos, como vemos aquí, los libros, pizarrón, folletos, películas, láminas, carteles y guías. Evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un componente del proceso educativo a través del cual se observa, recoge y analiza información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de los alumnos, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. Las principales características de la evaluación son: la evaluación es integral. Significa que involucra las dimensiones intelectuales, sociales, afectiva, motriz y axiológica del alumno, así como los demás elementos y actores del proceso educativo. También es continua. Esto quiere decir que se realiza a lo largo de un proceso educativo en sus distintos momentos, al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de evaluación que se conocen solo al final, sino durante todo el proceso. Se caracteriza por ser sistemática, o sea que se organiza y se desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes a evaluar y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y relevante sobre las necesidades, logros de los estudiantes. También es participativa, lo que quiere decir que posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, comprometiendo a los docentes, directores, estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes a través de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. También es flexible, porque se toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla, también las particularidades y las necesidades, intereses de los alumnos que están sometidos a dichas actividades. Aquí les tengo un cuadro sobre algunas muestras de evaluación que sugiere el currículum, y si desean leerla, pues solamente pausan el video y podrán observarlas. Los criterios de evaluación. ¿En qué medida sus estudiantes muestran haber desarrollado las competencias? Estos indican los elementos sobre los cuales el docente definirá las pautas para determinar criterios y se hacen operativos en las áreas y niveles donde se traducen en indicadores de logro. Y los indicadores de logro, siguiendo ahí mismo, es el establecimiento de criterios e indicadores. Es muy importante, no solo para él y la docente, para que puedan realizar una evaluación justa, sino porque representan acuerdos acerca de lo que se espera que el estudiantado alcance y con qué cualidades se pretende que alcance dichos objetivos. Por eso se deben socializar desde el primer día de clase en el proceso de enseñanza y ponerlos al conocimiento de todos los estudiantes y de toda la comunidad educativa en cuestión.